Hola chicos, bienvenidos a la clase remota de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Le habla su profesora Nayaret Poblete, esperando que esta cuarentena obligada en la cual estamos nos sirva para compartir con la familia, tratar de no confrontarnos, porque igual hay que pensar que estamos en casa, no podemos salir, y eso de una u otra forma igual nos estresa. Entonces vamos a comenzar a hacer un poquito de repaso de lo que nosotros vimos en clases, ¿cierto? Lo que alcanzamos a ver en clases y también fortalecer aquellas cosas que nos pudiesen quedar poco claras en las dos guías que hemos enviado, ¿cierto? Y que voy a requerir que me las retornen. Entonces es importante que esto sea observado. Si no se entiende, ustedes me retroalimenten. Se creó un mail especial de historia para que ustedes me puedan escribir. Vamos a ver cómo funciona eso, si no vemos otros medios de comunicación. Entonces vamos a comenzar. He enviado dos guías, ¿ya? La primera de ellas, que es esta clase, corresponde a la ilustración a la independencia de Estados Unidos y a la Revolución Francesa. Y la segunda guía, que va a ser motivo de otro video, corresponde a los factores y consecuencias de la independencia de Latinoamérica y Chile. ¿Qué relación existe entre estas dos guías? Es que la independencia de Latinoamérica es consecuencia o tiene como factor la ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, porque introduce en América estos tres procesos, ¿cierto? E hitos, las ideas revolucionarias e independentistas en América y Chile. Entonces, nosotros en clase comenzamos a ver la ilustración. Habíamos acordado que era un movimiento filosófico, literario, científico, que se desarrolló en Europa a lo largo del siglo XVIII y que afectó al resto del mundo. También se le conoció, ¿cierto?, al siglo XVIII como el siglo de las luces o como el siglo de la razón. ¿Dónde se originaron estas ideas? Obviamente aquellos que tenían acceso a educación, que fue el grupo de la burguesía, los intelectuales de la burguesía. Fue una etapa de grandes cambios, porque esta mentalidad, ¿se acuerdan que yo les hacía la relación con su proceso de desarrollo? En donde ustedes, para poder generar un cambio, tenía que ser a nivel intelectual y eso cambiaba todo. Bueno, acá pasó algo igual. Entonces, afectó lo político, lo social, lo económico del mundo occidental. Obviamente no se quedó dentro del marco de Europa, sino que como éramos colonia, América, hablando de gran parte de Europa, en este caso de España, de Portugal, de Francia, nosotros también nos vimos influenciadas por estas ideas. Ahora, características. Nosotros hablamos de racionalismo. Entonces, el racionalismo, siempre ustedes piensen que es la ampolletita o la pregunta de que todo lo pueden cuestionar. Entonces, como dice ahí en la diapositiva, es la confianza absoluta en la razón y que el ser humano, la inteligencia del ser humano siempre lo va a llevar a la perfección. Les puse ahí como una ecuación. Razón más progreso es igual a la felicidad. Así lo veían los intelectuales ilustrados. En este caso, Descartes propone la duda metódica. ¿Qué quiere decir esto? La duda metódica era que todo era cuestionado. ¿Qué quiere decir? Que todo tenía que tener una evidencia indubitable. Indubitable es un concepto que quiere decir que no puede ser erróneo o no puede ser dudado. O sea, cuando yo quiero
presentar algo, tengo que ser tan convincente de que aquellas pruebas no sean puestas en juicio. Entonces, en el número 2 tenemos la búsqueda de la felicidad. El hombre tiene derecho y se constituye un fin en sí misma. O sea, mi misión en esta vida es ser feliz. ¿Y cómo consigo ser feliz? Por la política. ¿Ya? Eso significa que la política, mientras sea bien ejercida, va a ser el arte de hacer felices a los pueblos. Si elegimos bien a nuestros representantes, si las leyes van acorde a las necesidades del pueblo, eso genera la felicidad. Inclusive la burguesía decía que la felicidad se basaba en la propiedad privada, la libertad y la igualdad. Pero esa igualdad tiene que ver con la política y lo legal. Eso quiere decir con la ley y la justicia, que todos seamos iguales ante la ley. Eso es lo que planteaban los ilustrados. La tercera característica es la creencia en la bondad natural del hombre. Se nace bueno, pero es la sociedad quien nos corrompe. Ahora, ¿cómo puede ser que la sociedad nos corrompa? Tiene que ver con que nosotros al momento de nacer, un ejemplo, no nacemos clasistas ni racistas. Entonces es el entorno social el que nos dice, entre comillas, qué es bueno, qué es malo. Entonces aquí se destaca Rousseau y habla también que es esta naturaleza buena la cual se debe educar y por eso se le da un gran valor a la educación. El número 4 es el optimismo dentro de las características. Siempre viendo hacia el futuro y viendo que el progreso siempre iba a ser el mejor. Acá se puede expresar que desde aquí en adelante todo iba a mejorar, pero yo les explicaba que esta idea de progreso nunca pensó que se iba a vivir las guerras mundiales, entonces inclusive las guerras mundiales frenaron esa idea de progreso y esa confianza en que todo iba a mejorar. Entonces, desde la perspectiva de los ilustrados, la naturaleza era la máquina perfecta y esta máquina perfecta permitía entregarnos a nosotros esa perfección que se buscaba. Y ahí es donde toma un rol súper importante la historia. La historia se creyó que si nosotros sabíamos de la historia no íbamos a cometer los mismos errores. Pero sabemos que, poniendo nuevamente el ejemplo, Primera y Segunda Guerra Mundial, claramente no hubo un aprendizaje del desastre que se puede provocar ante una guerra. Ahora, chicos, ahí en máquinas me faltó un tilde. Entonces, pasamos a la última característica que quiero destacar, el laicismo. Tiene que ver con la libertad de pensamiento, de reunión, la tolerancia religiosa en sí. Voltaire fue uno de los principales cuestionadores de la intolerancia religiosa. ¿Ah? Y surgen nuevas corrientes de sentimiento. El deísmo, el ateísmo, el escepticismo y el materialismo. Voy a pasar a explicar uno para que ustedes entiendan de qué se trata. El deísmo corresponde, ¿cierto?, a esta corriente de sentimientos nuevos que se dan en la Ilustración, y el deísmo en sí cree en la existencia de un Dios, pero no cree o no profesa las prácticas de los cultos religiosos. Es decir, creo que existe algo, pero no estoy de acuerdo con la iglesia. Un ejemplo. El ateísmo, muchos de ustedes me nombraron que ustedes eran ateos, que no creían en las revelaciones, ni que existiese un Dios, ¿ya? En sí, niegan la existencia absoluta de Dios. Por otro lado, el escepticismo afirma que la verdad siempre va a existir si es posible ser conocida en su totalidad.
Entonces se pregunta el escéptico, ¿cómo sé que existe Dios si no lo logro ver? Lo dudo. Y el materialismo corresponde a la doctrina que postula la realidad fundada en la materia. Si es concreto, si es materia, puedo creer. Para nosotros llevar a cabo todas estas características y la definición de ilustración, debemos conocer también los filósofos ilustrados. John Locke, se los presento, inglés. Él tuvo dos grandes obras, ensayos sobre el gobierno civil y dos tratados sobre el gobierno. Y principalmente habla que nosotros como personas, como hombres, poseemos derechos inherentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no se nos puede negar esos derechos. Ejemplo, derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Defendió la separación de los poderes del Estado y es considerado el padre del liberalismo. Incluso con él se puede también relacionar que Inglaterra sea una monarquía parlamentaria, porque él planteó estas libertades y se pudo dividir mientras Europa en general vivía una monarquía absoluta. En Inglaterra se estaba implementando una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que existe el rey, pero que es regulado el Estado por una constitución. Y esta constitución está liderada por representantes elegidos por el pueblo. Voltaire. Franceses, los que vienen ahora son franceses. Cuestionó el absolutismo, promovió la libertad del individuo y por sobre todo defendió esta característica del racionalismo y la tolerancia en general dentro de la sociedad. Su obra destacada fue Tratado sobre la Tolerancia de 1763. Montesquieu avalaba o aplaudía de cierta forma la monarquía constitucional inglesa y la veía como un gobierno que protegía a los individuos de los abusos que pudiese ejercer una autoridad. El espíritu de las leyes es su máxima obra y sostuvo que la razón humana permite crear las leyes que garantizan el respeto mutuo y también plantea la división de los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. Rousseau, por otro lado, en su contrato social, habla de soberanía y habla que esta soberanía reside en el pueblo y que en una república debe ser compatibles las libertades de los individuos y las voluntades generales. ¿Qué quiere decir eso? Pongámoslo desde el punto de vista, alumnos, estudiantes, de que nosotros podemos votar, ya, obviamente teniendo 18 años según la Constitución de Chile, pero yo como individuo tengo la libertad de dar mi opinión, pero respeto las voluntades generales. Democracia. Los enciclopedistas se basan en los que generaron la enciclopedia. Esa enciclopedia que nosotros podemos encontrar en biblioteca fue creada en estos años y costó que saliera a la luz. ¿Por qué? Porque era saber y cuestionaba lo establecido. Estuvo muchos años de forma escondida, ¿cierto? Fueron quemados muchos de sus ejemplares, fueron perseguidos por la Inquisición. Entonces, fueron 35 tomos que se publicaron entre 1751 y 1772. Sus cabecillas o los editores de la enciclopedia fueron Diderot y D'Alembert,
y contaron con apoyos de todos los filósofos de aquel entonces, porque sabían que si recopilaban todo el saber, eso era futuro progreso. Pero en este avanzar quise profundizar en las mujeres ilustradas, ¿ya? La historia siempre nos ha hablado de los hombres y es difícil encontrar a mujeres que marcaran, ¿cierto?, en esta época sus ideas y que sean extensamente estudiadas. Pero aquí yo les puse una lista de 8 mujeres. Ustedes pueden profundizar en cada una de ellas. Va desde la ciencia, ¿cierto? Astronomía, física, intereses botánicos o sobre la confección, no sé, un ejemplo, de las mariposas y cómo se desarrollan. Entonces, es una gama amplia de saber. Pero destaqué a Émilie du Châtelet. Esta señorita dominó el idioma francés, el latín, el griego, el alemán, el italiano, hizo esgrima, gimnasia, tocaba clavecín y la verdad no conocía el instrumento, no sé, yo creo que ustedes sí, pero tiene que ver con un instrumento musical con teclado y al igual que el arpa y la guitarra, de cuerdas pulsadas, ¿ya? Es como un mini piano, pero con cuerdas pulsadas. Sigamos hablando de esta mujer. Era apasionada por las matemáticas y la física, sin embargo, para poder estudiar se tuvo que disfrazar de hombre. Tradujo a Newton al francés, pero fue conocida en el ámbito, ¿cierto?, como de la sociedad, por tener muchos amantes. A ella no le interesaba que hablaran de ella por ese asunto. Inclusive dentro de sus amantes está Voltaire. Ya, escandaloso para la época que una mujer abiertamente tuviese amantes. ¿Qué les parece? Una mujer revolucionaria para la época. Una vez terminadas las ideas ilustradas y la ilustración, nos corresponde ver la independencia de Estados Unidos. ¿Qué relación tiene con las ideas ilustradas? Muchas, porque son las que ponen las bases para que los estadounidenses comiencen a ver la injusticia que se cometían con ellos desde el Imperio británico. Entonces, las causas de la independencia de los Estados Unidos es principalmente el malestar que se genera de los colonos con el alza de impuestos que plantea Jorge III, que era en esos momentos el rey en Inglaterra. Y esta alza de impuestos principalmente fue para cubrir los gastos de la guerra de los 7 años que había enfrentado a Inglaterra con Francia y otros países como Prusia, ¿cierto?, Portugal, pero eran dos bandos principalmente en donde eran liderados por Inglaterra y por Francia. Esto llevó a muchos gastos a Inglaterra, inclusive los mismos colonos viajaron a Inglaterra a defender su madre patria. Pensando ellos que por esta ayuda iban a ser beneficiados, se llevaron una gran sorpresa cuando se les comenzó a subir los impuestos. Obviamente, esto sumado al monopolio comercial, ¿qué quiere decir monopolio comercial? Que solamente podían comercializar con Inglaterra y con ninguna otra potencia más. Entonces, eso limitaba su avance económico. Le sumamos también las ideas ilustradas, ¿cierto?, de libertad, de igualdad, que tenía que ver con justicia, con leyes. Comenzó a meterse este bichito de que había que tomar riendas en el asunto y se realiza en 1773 la primera manifestación de descontento que fue conocida
tanto en América como en Europa, que fue el motín del té. Motín del té, ¿por qué? El té era uno de los productos estrella de Inglaterra, porque estas las sacaban desde India, ¿cierto? Sin embargo, esto significó como se pudiese decir, un desafío o un proceso de decir basta. En 1776 se declara la independencia en manos o liderada por Thomas Jefferson, ¿cierto? Siendo considerado el ideólogo de este movimiento. La guerra duraría hasta 1783, cuando Gran Bretaña reconoce la independencia de Estados Unidos en la firma de paz de París. Un gran triunfo de la independencia de Estados Unidos fue que por primera vez un país tenía una constitución en libertad de acción, donde se pusieron los derechos de sufragio, se dividieron los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y se implantó una república federada. Entonces, la Carta de Derecho permite establecer libertades que no estaban tan claras en la Constitución. Por ejemplo, libertad de religión, de expresión, de prensa, de reunión, inclusive de tener y portar armas. ¿Por qué fue necesario hacer esta Carta de Derecho? Porque cada estado debía mejorar según sus requerimientos las leyes. La Constitución es una, pero cada estado tiene sus propias reglas. Por eso nosotros a veces decimos que desde un estado a otro se puede ir a abortar en Estados Unidos. Ahora, como consecuencia de esta revolución o de esta independencia, es que es la primera constitución escrita de la historia de un pueblo libre, ¿ya? Es la primera considerada como revolución liberal, porque se le plantea, ¿cierto?, los ideales ilustrados y los llevan a cabo. Son los primeros en descolonizarse, ¿cierto?, estando al otro lado del Atlántico y cortar relaciones políticas, sociales y económicas con de Estados Unidos con Inglaterra. Y nace una nación que hasta el día de hoy sigue estando dentro de los primeros liderazgos en el mundo, estemos o no de acuerdo. Ya es un referente de Estados Unidos, aunque no nos guste. Ahora, otra de las revoluciones importantes que debemos considerar es la Revolución Francesa. Ustedes de fondo ven la toma de la Bastilla, que era la cárcel en donde iban presos todos los que iban en contra del absolutismo. La toma de la Bastilla fue el 14 de julio, ¿cierto?, de 1789. Convulsionada Francia tiene sus antecedentes o sus causas. Como les dije, tanto Inglaterra como Francia se enfrentaron en la Guerra de los 7 años. Eso resta dinero. Una guerra quita recursos. Económicamente había un déficit estatal. ¿Ya? La plata que se había usado en la guerra, la plata que se usaba para darse grandes fiestas desde la nobleza, el clero, ¿cierto?, y el rey, generaba un déficit en donde no se contaba con los recursos para poder sostener la monarquía.
Esto llevó obviamente a una crisis económica que se vio principalmente en el pueblo. No tenían recursos para comer, el pan era muy caro, la harina estaba escaseando, por ende, obviamente, como consecuencia de la falta de harina, subía el precio del pan. No habían derechos de mercado y se subía a lo que se quería los valores de los recursos de primera necesidad. Con respecto a lo social, se seguía viviendo un estamento social desde los privilegiados a los no privilegiados, en donde los no privilegiados, que era el tercer estado o estado llano, eran los que se llevaban el peso de pagar los impuestos. Por otro lado, aparecía la burguesía con un gran anhelo de poder político, porque el económico lo tenían, pero no tenían participación política. Y obviamente esta burguesía también tenían un discurso desde la Ilustración, ¿cierto? Y esto generaba que clases populares fueran al choque, ¿ya? De cierta forma se les hicieron promesas y obviamente actuaron ante la necesidad. Por otro lado también están las causas político-ideológicas. Estaban las ideas ilustradas, que nacen en la burguesía, curioso, ¿cierto? Y conveniente también, no sé si lo piensan ustedes, y Estados Unidos como gran ejemplo de que un pueblo se puede independizar de una monarquía o de un poder superior. La foto que ven ahí ustedes es una foto de 1789, de octubre más o menos, en donde las mujeres toman esta necesidad de manifestarse y como lo ven ahí, ¿cierto? Principalmente por el alza del pan, porque en general se estaban muriendo de hambre los franceses. Ya la falta de derecho, no había igualdad ante la ley y obviamente las mujeres se movilizaron. Fases de la Revolución Francesa. Estudiante, hay que considerar que para algunos historiadores la revolución en sí dura entre 1789 hasta 1815, pero para otros la cortan en 1799 cuando Napoleón toma su poder. Nosotros vamos a considerar hasta 1815, ya que Napoleón es resultado de toda esta revolución. Se llama Estados Generales. Estados Generales era la reunión de todos los estamentos en Francia para tomar decisiones. Estos estamentos hace mucho tiempo que no se habían llamado, aproximadamente desde 1614, algo así como 175 años. Para que vean la gravedad del asunto, tuvieron que llamar a los estados generales para tomar decisiones, y una de esas decisiones era subirles o no los impuestos al tercer estado y aumentar los impuestos o que pagaran los impuestos los privilegiados, cosa que obviamente estaban en total desacuerdo. Los estados generales entonces habían representantes de diferentes provincias. Obviamente el estado ya no estaba casi con la mitad de participantes. Entonces ellos plantean que las votaciones sean por representante y no por estamento, porque siempre el estado llano salía perdiendo. Obviamente se niega esta solicitud y los representantes del estado llano se van de esta reunión y se reúnen en el salón de juego de la pelota del Palacio Real. Y aquí se hacen un juramento todos los que están presentes de no disolverse hasta darle a Francia una constitución, que se consiguió gracias a la Asamblea Nacional. Se abolió jurídicamente el antiguo régimen. Eso era que no existía para ellos el absolutismo, que de aquí en adelante todo iba a ser por derechos y leyes hacia el pueblo. Se creó la Declaración del Hombre y del Ciudadano,
Sin embargo, esta declaración no contempla a las minorías ni siquiera a las mujeres. Separación del Estado y la Iglesia. Y la Constitución realmente sale a la luz en 1791, en donde existe un sufragio censitario. ¿Qué quiere decir esto? Que votan aquellos que sepan leer y escribir y que tengan alguna propiedad. Obviamente también excluyente al resto de la sociedad, solamente aquellos que tenían los recursos podían votar. Ahora, con respecto a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, quiero recalcar que Olimpia de Guz logra hacer también una declaración de la mujer y de la ciudadana para buscar igualdad de derecho entre hombres y mujeres. Y entre paréntesis, dentro del feminismo, es la Revolución Francesa quien viene a ser el punto inicial, ¿cierto? Obviamente antes de la Revolución Francesa existían mujeres revolucionarias, pero de aquí en adelante se puede ver bases firmes de todas estas oleadas feministas. Cierre paréntesis. Sigamos con la materia. Posteriormente, existe una convención girondina que eran más moderados y justo en este proceso Luis XVI trata de huir, es capturado, ¿cierto? Y que termina con su ejecución junto con la de su esposa María Antonieta. Ante esta ayuda que recibe de Austria, Francia se declara la guerra con Austria, a la cual los franceses ganan. Ahora, internamente tampoco todos estaban de acuerdo con esta revolución y había gente que apoyaban a la monarquía. Ante eso, son los jacobinos los que ganan o se imponen en poder. Y aquí es donde comienza algo bien conflictivo para una revolución que busca libertades, que es la política del terror, ¿ya? O el gobierno del terror de Robespierre. Este señor, para evitar que se viniera abajo toda la revolución, porque las monarquías estaban presionando a Francia, le ocurrió a Robespierre que la mejor forma era poner mano dura. ¿Y cómo ponían mano dura? Cualquier persona que no estuviese de acuerdo o pusiera en juicio las decisiones del dictador Robespierre, porque al final fue una dictadura, era aguillotinado. Entonces Robespierre en su mandato se realiza una constitución republicana en 1793 y se amplían ciertos derechos como el sufragio universal y aparece el concepto de soberanía popular. ¿Ya? La educación pasa a ser universal. A pesar de esto, Robespierre no contó con mayor popularidad y fue derrocado y se dio paso a un directorio conformado por 5 miembros. Ahora, en estos 5 miembros, ante el peligro que seguía manifestándose del resto de Europa, llaman a Napoleón, que pertenecía al ejército como oficial, y de cierta forma le ofrecen el poder. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Y Napoleón toma el poder en base a un golpe de Estado. Dictó una nueva constitución y adoptó el cargo de primer cónsul. En 1804, Francia se convierte en un imperio con Napoleón como emperador. Y las guerras napoleónicas se extienden hasta 1815. Ahora, Napoleón en esta expansión domina a España, que es directamente un efecto dominó hacia las colonias americanas, porque quedamos sin cabeza, quedamos acéfalas, sin el rey Fernando VII. Entonces, da paso a la independencia latinoamericana de las colonias españolas principalmente. Un punto muy importante a destacar que Napoleón realizó un código civil. Este código civil permite la regulación de las relaciones entre personas. Un ejemplo, en Chile existe un código civil
cuando las personas deciden casarse firman un documento. Ese documento tiene ciertos márgenes de leyes. ¿Qué lo regula? El Código Civil. Si hay un testamento de por medio, eso también lo ve el Código Civil, ¿ya? Ahora, otra cosa importante también que hizo Napoleón fue la creación del Banco de Francia y estableció una moneda oficial que fue el franco. También hizo reformas con respecto a educación pública secundaria. Obligó, o la ley decía que era obligatorio. Entonces ahora pasamos a las consecuencias de esta revolución. Obviamente desaparece el antiguo régimen en Francia, no hacía en el resto de Europa, ¿ya? La monarquía constitucional queda como la mejor opción política en aquel momento. Se da paso a una soberanía nacional en donde la soberanía reside en la nación, y nación debemos entenderla como la comunidad que comparte, ¿cierto?, una tradición en común, ya sea histórica, ya sea simbólica, y que está en un territorio determinado. Chile es una nación, ¿ya? Chile tiene una historia, tiene símbolos que nos identifican, tienen un territorio largo y angosto. Eso es nuestra nación. También queda muy de manifiesto que las constituciones son muy necesarias para validar a un país, ¿ya? Y la burguesía obviamente toma el poder político y ya teniendo el poder económico. Y es desde aquí en adelante en donde la burguesía toma un rol protagonista en la historia hasta el día de hoy. Las ideas revolucionarias se extendieron por Iberoamérica, eso tiene relación con lo que yo les mencionaba de la independencia, en este caso de Chile. Y dos conceptos importantes que se manejan hasta el día de hoy también, que es el nacionalismo, este nacionalismo como reivindicación de mi nacionalidad, esa identidad con una nación que se lleva en extremo, ¿cierto?, en las guerras mundiales, por ejemplo, con que los franceses cuando van a la Primera Guerra Mundial van en los trenes despedidos como grandes héroes, las mujeres los despiden con pañuelos blancos, sin saber, ¿cierto?, o sospechar la magnitud del desastre. Y por otro lado, en la Segunda Guerra Mundial están los totalitarismos, que también son una manifestación exacerbada de los nacionalismos. Y por otro lado, el concepto liberalismo, que se puede entender liberalismo político y económico, ya que busca las individualidades, ya sea de las personas o de las empresas, y que hasta el día de hoy hace eco porque vendría a ser como el tatarabuelo del neoliberalismo, podríamos ponerlo de esa forma. Entonces, chicos, terminada la materia, hagamos un recuento, ¿cierto? Vimos la Ilustración, la revolución que logra la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. ¿Por qué son importantes estos procesos? Porque marcan para la historia el fin de la Edad Moderna y el comienzo de la Edad Contemporánea, que es la que vivimos hasta el día de hoy. Todos en base a un movimiento intelectual, un cambio intelectual que lleva a la acción. Entonces, para cerrar, espero que la información les haya aclarado, ¿cierto? La guía, la primera guía no creo que sea imposible de hacer, ya con esto pueden complementar y deben enviarme tanto la guía como una foto de su cuaderno o un escaneo de su cuaderno de sus apuntes, porque también en la guía hay una solicitud de tomar apuntes, al correo histogeosocial2020@gmail.com. En el asunto del mail deben colocar su nombre y su curso, y en el mensaje, en el cuerpo del mensaje del mail, decirme qué les parece hasta el momento el método que se está utilizando, qué se le ha dificultado en responder en la guía y cómo creen ustedes que podríamos mejorar. Ya son varias cosas que ustedes pueden ahí enviarme. Importante, ¿cierto?, enviarme la guía más las fotos de su cuaderno o el escaneo el viernes hasta mediodía para poder yo revisar
y poder retroalimentar la próxima semana. Espero, chicos, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos o nos comunicamos por este medio próximamente. Ojo, no todo sale de mi cabeza ni creaciones de imágenes, así que ahí están las biografías que se utilizó, ¿ya? Ok, que estén bien. Saludos.